Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de enseñanza el día de hoy. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, prácticamente al final, versículos 13 y 14. Cuando nosotros vemos del capítulo 6 en adelante, prácticamente Salomón sigue tratando los temas que ya vimos, como es de que eh, eh, muchas veces los hombres nos afanamos en obtener riquezas, fama, en tener o en placeres solamente, ¿no? Eh, y, y básicamente Salomón está tratando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y entonces, pues consideré pertinente ya irnos a la conclusión de estas enseñanzas o de estas lecciones de vida sobre el libro de Eclesiastés. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad y porque nos permite, Señor, en esta noche reunirnos, Señor, con el propósito, Señor, de honrarte, oh Dios, de poder eh, estudiar juntos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, paciente, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poner en práctica lo que vamos a considerar el día de hoy para honra y gloria de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y recuerdan que lo que estábamos viendo es de que una de las frases que más se repite aquí en Eclesiastés es de que Salomón dice, todo es vanidad. Ujú. Todo es vanidad. Y aquí precisamente, como les mencionaba yo, aquí Salomón en prácticamente del versículo 9 hasta el 14 es la conclusión a la que él llega. O sea, después de escribir, de meditar y todo, él dice, bueno, al final Dios nos va a juzgar. Ujú. Dios nos va a juzgar. O sea, al final de todo hay un juicio. No importa, incluso si relativamente nosotros podríamos considerar que nos portamos bien o que nos hayamos portado mal. O sea, no importa el estatus económico, social que tengamos, no importa la raza, no importa nuestro color de piel, no importa absolutamente nada. Al final hay un juicio. Y es ahí donde Salomón aterriza, es ahí donde él resume prácticamente todo lo que está hablando en este libro. Y en ese juicio Dios sacará a la luz tanto lo bueno como lo malo, ujú, incluyendo lo que nadie sabe. Hay cosas que eh, pensamos, hay cosas que hacemos y aparentemente nadie se dio cuenta, pero ajá, pero delante de Dios, o sea, es que Él es el testigo presencial de todo. Ujú. Ahí está. Entonces, puede ser que nosotros incluso hayamos hecho cosas malas, que hayamos hecho cosas que no están bien, que solo nosotros sabemos, que aparentemente no hubo una consecuencia posterior, que a lo mejor nadie se enterará en toda la vida, pero delante de Dios, ahí va a salir. Ahora sí que como decimos, ¿no? Nuestros trapitos al sol. Ujú. Entonces, eso, yo no sé a ustedes qué piensan cuando, por ejemplo, esto que hablamos, pero la verdad es que nos debía de dar temor. Ujú. Temor porque este,
Hay cosas que solamente nosotros sabemos qué es lo que pensamos. Si pensamos mal de alguien y a nadie se lo decimos, solo nosotros. Ahora sí que como decimos, este secreto me lo llevo hasta la tumba. Pero, ¿qué creen? O sea, Dios dice, ok, cuando estés delante de mí, yo voy a sacarlo. Y eso es lo que nos debe de hacer reflexionar precisamente. Ajá. Sí, de pensar las cosas, de decir, bueno, está bien que lo haga yo, a lo mejor nadie se va a enterar, pero Dios sí, sí se va a enterar, sí, sí lo va a ver. Mientras tengamos vida, no se nos debe olvidar que Dios, número uno, existe y que le debemos tener temor. Ujú, tener temor. Ahora, eh, vean cómo ese versículo 13 dice, el fin de todo discurso es este, teme a Dios, teme a Dios. ¿Qué significa la palabra temer? Significa en esencia reverenciar. Y reverencia quiere decir respeto o veneración, o sea, es respetar a Dios, ¿no? Honrarlo como debe ser. Ahora, una pregunta, ¿ustedes creen que temer a Dios también tiene que ver con tenerle miedo? Sí, sí, en definitiva, sí. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí. Y a veces hay personas que dicen que no está bien tenerle miedo a Dios. Pero imagínense, o sea, Dios no es un ser como cualquiera. S- No, no es como una persona en el que, como ahorita mencionábamos, podemos engañar a todos, pero a él no. O sea, en el momento que nosotros entendemos que Él sabe todo, discierne todo, en ese momento nos debe de llenar de miedo. Y entonces eso nos debe llevar a vivir una vida que nosotros, donde se refleje que nosotros respetamos a Dios, honramos a Dios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Él todo lo ve, Él todo lo discierne. El temor a Dios, de hecho, es el antídoto de la vanidad. Salomón dijo, todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Pero el temor a Dios, ese es el antídoto de la vanidad. La manera de temer a Dios es guardando sus mandamientos. Por eso ese versículo 13 dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. O sea, el obedecer a Dios, eso debía de ser lo que llena más de satisfacción al ser humano. El guardar los mandamientos, porque el temor a Dios nos lleva a alejarnos de la maldad. Y vamos a dos versículos, Proverbios capítulo 8 versículo 13. Proverbios 8 13. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Ujú. Bien claro que dice este versículo, ¿no? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y yo no sé cuántos de nosotros ya hemos llegado a ese nivel de aborrecer el mal. Yo puedo decir, todavía me falta, porque hay cosas que a mi carne le agradan, porque hay cosas que incluso a veces, o mejor dicho, sabemos que están mal, pero lo hacemos. Y quiere decir que todavía su temor no se ha perfeccionado en nosotros. Y de hecho, yo estoy convencidísimo que mientras que nosotros tengamos vida, ese proceso va a durar toda la vida. El hecho
de que nosotros podamos decir, bueno, ya aborrezco el mal, aborrezco la mentira, aborrezco esto. Probablemente algunas cosas nos sean mucho más fácil este, eh, no hacerlas. Y podemos decir, bueno, la verdad es que esto es como cuando, por ejemplo, digamos, por ejemplo, en cuestión de qué haceres en una casa. A veces no falta cuando nos mandaba nuestra mamá, ¿sabes qué? Ponte a barrer o ponte a trapear o ponte a lavar los trastes. Y no faltaba quien de nosotros decía, ¿no? Oh, y es que, híjole, trapeada, uy, cómo lo odio, ¿no? O sea, o sea, no me gusta. Otros, por ejemplo, incluso en algún trabajo dices, bueno, desarrollo o tengo que hacer diferentes actividades y tú dices, híjole, nada más que esta no me gusta, o sea, esta no, para nada que me gusta. Y hay cosas que te gustan hacer, por ejemplo, como el otro día mencionaba yo, ¿no? En el oficio, a mí por lo menos hay cosas que me agradan mucho más. Me agrada mucho aplanar, me agrada mucho pegar blog, pero, por ejemplo, lo del armado, ¿eh? Pero, por ejemplo, a veces el armado de cadenas, de castillos, o estar cortando varilla, enderezando varilla, pues eso no lo, no lo disfrutas. Ajá. O hay cosas que dices, híjole, sí, sí me gusta, pero es mucho más pesado. Pero fíjense cómo hay cosas que nos agradan, hay cosas que nos desagradan, hay cosas que hasta decimos, no, la verdad es que eso no me pasa, o incluso a veces hasta comidas, ¿no? Hay personas que dicen, híjole, yo, por poner un ejemplo, no, yo el huevo, no, es que de niño comía mucho huevo. Y dices, no, eso sí, la verdad es que, ay, ya lo detesto el huevo. Pero, pero la pregunta es, si nosotros hemos llegado ya a aborrecerlo. Y vuelvo a repetir, yo sé que todos estamos en ese proceso. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí menos me agrada y que muchas veces me hace enojar es que alguien me miente. De hecho, es una norma en mi vida no mentir. Ujú, ujú. Claro. Es que te pierden la confianza. O sea, tú para sostener una mentira muchas veces tienes que decir otra mentira. Ajá. Y entonces pierdes la credibilidad. Ujú, ujú. Así es. Ahora, eh, el temor de Dios entonces tiene que ver con aborrecer el mal. ¿Y cómo es de que aquí este versículo dice la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa? Pues, ujú. ¿Cómo nosotros tenemos que aprender a aborrecer el mal? Si realmente hay un temor de Dios en nuestro corazón. Otro versículo, Proverbios capítulo 16 versículo 6. Alguien más que no lea. Los hombres se apartan con el temor impío. Si hay una de las cosas que nosotros debemos orar delante del Señor es pon tu temor en mí. ¿Por qué? Porque con el temor de Dios presente en nuestra vida, ahí es donde vamos a empezar a alejarnos. Mal. Pero, o sea, ¿por qué seguimos cometiendo lo malo? Porque no hay un temor de Dios. No hay un temor de Dios. Y hay personas que piensan que los mandamientos, porque acuérdense, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y hay personas que piensan que los mandamientos solo son para aguarnos la fiesta, pero en realidad, ¿saben qué? En realidad es para protegernos. ¿Por qué existen eh, cosas, por ejemplo?
este, en una escuela que dice, no corro, no empujo, no es para guardarle la fiesta a los niños, ¿es para qué? Protegerlos. Entonces, esos mandatos que si todos los guardan, va a haber menos riesgo de algún accidente. Ajá. Y así como hay mandatos o hay normas o leyes en un trabajo, en una escuela, en una casa, no es para aguarnos la fiesta, es para protegernos. Y las leyes de Dios es para proteger al ser humano. Ujú. Porque dice, no adulterarás. Nos está protegiendo hasta de enfermedades, de malos ratos, de que, bueno, un montonal de cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, por eso que el temor a Dios está ligado a la obediencia a los mandatos de Dios, a guardar los mandamientos de Dios. Ahora, recordemos algo, hay personas que centran su vida en placeres, otros en riquezas, otros más en tener fama y éxito. Pero lo mejor, y eso es lo que Salomón está llegando a la conclusión, lo mejor es centrar nuestra vida en Dios y en obedecer sus leyes. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Debemos estar conscientes de que hay un futuro juicio hacia cada uno de nosotros. No sabemos cuándo vamos a enfrentar ese juicio, pero sin duda que vamos ¿cómo decirlo? Es un momento inevitable, el juicio, el juicio. Y si nosotros vivimos teniendo presente de que, de que va a haber un juicio que nos espera, entonces nosotros debemos de reflexionar más cómo vivimos. Ujú. Porque la muerte no es el fin, sino más bien es el comienzo a una eternidad. Pero como lo hemos mencionado, y obviamente como dice la Biblia, es el comienzo de una eternidad, pero en un lugar de tormento eterno o en un lugar de dicha eterna. Y nosotros, pues, estoy seguro que queremos estar en ese lugar de dicha eterna. Ujú. Ahora, Juan el apóstol escribe precisamente acerca de esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. ¿Quién lo lee, por favor? El 12. Ujú. Fíjense cómo habla de un juicio, habla de libros. Uno de ellos es el libro de la vida. ¿Qué contiene ese libro de la vida? Los nombres de los que, eh, de los que vivirán en el cielo o, bueno, vivirán una eternidad con el Señor. Y también menciona, dice al final del versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay un libro de la vida y hay un libro de las obras. Ujú. Entonces, imagínense, ahí todo está escrito, absolutamente todo. Cada acción será juzgada. Por eso no podemos vivir como se nos antoja. Cada acción será juzgada.
cada pensamiento, cada intención. Hay cosas que, como hace un rato lo mencionaba, hay cosas que podemos ocultar, pero en el día del juicio todos saldrán a luz. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya, Dios sabe todo, discierne todo. Él, en ese momento en el que vamos a ser juzgados, lo va a sacar a la luz, pero ¿por medio de qué? De su palabra. De su palabra. Jeremías también, capítulo 17, versículo 9 y 10. Jeremías 17. ¿Quién lo lee, por favor? Dice que a todos les dará su recompensa. Pero, por ejemplo, la versión 60 dice: yo escudriño la mente, probo el corazón para dar a cada uno su camino. Ujú. Él escudriña todo, él prueba todo. Ujú. Él sabe las motivaciones de nuestro corazón, Él sabe las intenciones de nuestro corazón, pero no solo daremos cuentas por nuestras obras en el día del juicio, sino también por nuestras palabras. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. Si no le... Desde también, si debemos considerar que nuestras obras serán juzgadas, pero también nuestras palabras. Y dice en versículo 36, de toda palabra ociosa. La palabra ociosa, ahora sí que ociosa, se refiere a que es inútil, que no produce nada. Y obviamente ahí están, pues, palabras que muchas veces ofenden, palabras, o sea, que no están bien dichas, que no son agradables delante del Señor. Y entonces Jesús, son palabras de Jesús, está diciendo: de todo lo que ustedes hablen de una manera que no produzca un fruto bueno, de todo eso van a dar cuenta. Y también entonces tenemos que reflexionar sobre todo lo que decimos. ¿No? Entonces, fíjense cómo nosotros debemos de tener cuidado en todo, Pedro dice, en primera de Pedro, dice que nosotros debemos ser santos como Dios es santo, pero dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, debemos cuidar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos y pues también las intenciones de nuestro corazón. Debemos de tener cuidado. Ujú. Eh, y esto nos debe llevar a reflexionar que mientras Dios nos preste la vida, en realidad nosotros nos tenemos que preparar para ese momento del juicio.
para ese momento del juicio. Y obviamente cuidar nuestra conducta, nuestras palabras, porque lo mejor que nosotros podemos hacer en esta vida es conocer a Jesús, conocer a Jesús. Juan capítulo 17, versículo 3. Ujú. Esta es la vida, que te conozcan a ti, eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has. sea, Eso es lo que no nos tenemos que afanar, y ese es el propósito de Salomón. No nos tenemos que afanar por vivir en placeres, por disfrutar de éxito, de riquezas, de fama, porque todo eso es vanidad. Entonces, lo que Salomón finalmente nos quiere transmitir en todos esos 12 capítulos es, ¿sabes qué? Teme a Dios. O sea, mientras que estés aquí en la tierra, teme a Dios, dedícate a buscarlo, dedícate a realmente vivir y prepararte para ese día del juicio, porque es algo inevitable. Ujú. Y yo siempre menciono, sobre todo cuando tengo oportunidad de hablar en los funerales, siempre, casi siempre cito Hebreos capítulo 9 versículo 27 que dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y ese versículo nos habla de dos cosas inevitables, que la muerte y el juicio. Ujú. Por más dinero que alguien tenga, por más fama, por más riqueza, por más, no sé, o sea, por más, capacidad intelectual y todo, todos vamos a enfrentar la muerte. Pero el problema, siempre lo digo, el problema es después, porque viene un juicio y seremos juzgados directamente por aquel que lo sabe todo y que por otro lado nos juzgará de acuerdo a sus justas leyes. De pronto en esta tierra hay personas que pueden sobornar a un juez, una autoridad, pero allá arriba no hay manera. No hay manera, incluso cuando, pues imagínense, ya cuando estemos siendo llamados delante de Dios, estará la corte celestial enfrente de Dios y Dios pidiéndonos cuentas. A ver, ¿qué hiciste, Marquito? Y yo no sé, o sea, obviamente no lo puedo sustentar en la Biblia, pero yo estoy casi seguro, por lo menos yo tengo esa idea, de que el Señor de pronto va a decir, bueno, este, cometiste esto, te arrepentiste, ok, pero esto lo hiciste y nosotros, no, sí, lo hiciste, hasta te va a sacar la hora y el día. Y, y, y además va a decir, o a lo mejor nosotros digamos, bueno, sí, pero no, ¿sabes qué? Sí, ese día hiciste algo correcto, pero con una actitud equivocada. O sea, ahí no vas a poder ocultar absolutamente nada y no vamos a poder sobornar. Es más, en un juicio aquí en la tierra es necesario testigos. Y los testigos, o sea, ellos testifican porque estuvieron presentes. A Dios no va a haber necesidad de que alguien le diga, porque Él está en todos lados. Él es el que en un momento dado nos dirá, es que, porque alguien, o sea, cuando está en un juicio, puede decir, bueno, es que le puede alegar a lo mejor al juez, no es que le dijeron mal, eso no es cierto. Entonces, pues delante de Dios, ni modo que le digamos, no, pues es que el ángel que te vino a informar, pues se equivocó. No, ahí no hay manera. Ujú.
Entonces Salomón está diciendo, mientras tú vivas, mientras estés en esta vida, teme a Dios. Guarda sus leyes, guarda sus mandamientos, porque un día vas a ser juzgado. Y mientras estés aquí, ¿sabes qué? Dedícate a conocer a tu Creador. Dedícate a conocer a Jesucristo, porque en Él está la vida eterna. Y la vida eterna no son buenas obras, o no te la ganas por buenas obras, ni siquiera por practicar una religión al pie de la letra, no. Tampoco podemos comprar un lugar en el cielo. Y eso también no se nos debe de olvidar, ¿no? Aunque hace un tiempo, ¿verdad? Vimos en Facebook que de pronto que apartaras un lugar, que reservaras un lugar en el cielo. Entonces, caray, ¿qué onda? Ni me acuerdo, pero estaba ahí la página. Yo obviamente no me metí, ¿verdad? Para ver, pero ya iba yo a ver si aceptaban crédito Infonavit, pero sí, sí, me imagino. Ni modo que iban a hacer en quetzales, ¿verdad? Pues no, no había manera. Pero entonces la vida eterna, o sea, mientras estemos aquí, vamos a dedicarnos a conocer a Jesús, porque en Él está la vida eterna. Ajá. La vida eterna está centrada en conocer a Jesús. Y eso es lo que Salomón finalmente a eso concluye. Ujú. Y pues nosotros entonces nos debe de hacer reflexionar cómo vivimos, cómo hablamos, qué es lo que pensamos, tener cuidado, ¿verdad? Tener cuidado porque seremos juzgados, sin duda. Ujú. Pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Permítenos, oh Dios, vivir, Señor, mientras tú nos permitas vivir, Señor, de la manera correcta. Que no se nos olvide, Señor, que un día seremos juzgados directamente por ti, por aquel que todo lo sabe. Seremos, oh Dios, juzgados y permítenos, oh Dios, tener siempre en cuenta que tú pruebas la mente, el corazón, que tú sopesas cada intención de nuestro corazón, que tú sabes, Señor, qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que hacemos, Señor, cuando estamos a solas, qué es lo que nosotros, oh Dios, eh, eh, cuál es nuestro pensamiento, qué pensamos de las personas, por qué hacemos las cosas, Señor. Cada cosa, Señor, que sucede, Señor, y que tú nos permites vivir, Señor, no podemos ocultar, Señor. No podemos ocultarlo de tu presencia. Que eso, oh Dios, traiga un temor, Señor, reverente. Que eso traiga un deseo por honrarte a ti, por obedecerte a ti, Señor. No se nos olvide que un día seremos juzgados por tus justas leyes. Y no podemos, oh Dios, no podremos eludir ese momento. No podremos decir que nosotros no fuimos, porque directamente el Padre nos juzgará. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a través de esto, para vivir, oh Dios, de una manera justa, correcta, santa, Señor, dándole la gloria a Jesús, conociendo a Jesús cada día, conociéndolo, honrándolo, Señor, todos los días de nuestra vida, la honra y gloria del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga. Cristo, Cristo, a quien he de buscar. Solo tú me puedes restaurar. Tú eres quien trae la salvación.